Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la teoría de la sudadera femenina masculina. Inicialmente, pues tenemos que tener en cuenta que el trazo de la espalda es similar al delantero, solo que hay unas ciertas variaciones. Las medidas que vamos a utilizar son básicamente las mismas. Y pues, ¿cómo vamos a iniciar? Del borde del papel hacia abajo vamos a medir 9 centímetros. Fijamos una línea totalmente recta. Recuerden el tema de que sea paralelo, es decir, que si de este punto a este punto baje 9, yo de aquí a acá abajo 9, para que la línea me dé totalmente recta. Luego, donde inicia la línea, voy a fijar el punto número 1. Continuando del punto 1 sobre el borde del papel hacia abajo, vamos a medir lo que es el largo del pantalón. Y a donde llegue la medida, pongo un puntico y al ladito pongo el punto número 2. Que es la forma pues como fijamos el punto 2. Continuando del punto 1 hacia el 3, es decir, va sobre la línea que ya trazamos con anterioridad, vamos a aplicar lo que es la mitad de la base más 1.5 centímetros. Me detengo aquí pues para decirles que recuerden que si están viendo la parte trasera, es importante que vean la parte delantera para que puedan ver cómo se saca la medida de base. Bueno, continuando, como les comentaba, del punto 1 al 3 sobre la línea vamos a aplicar lo que es la mitad de base, esta vez sumándole 1.5 y a donde llegue la medida, fijamos un puntico y aplicamos el punto 3. Continuando del punto 1 al 4 sobre la línea del papel, vamos a aplicar la mitad de la base donde llegue la medida, ponemos un puntico y ponemos el número 4. Recuerden que ustedes como soporte van a tener los enunciados que tienen acá a la derecha, por si tienen alguna duda, pues los enunciados que están en el cuadrito amarillo se las puede aclarar. Bueno, del punto 4 hacia la derecha vamos a hacer una línea totalmente paralela. Acuérdense lo que les estaba diciendo. Yo mido cuánto hay del 1 al 4, lo mismo lo aplico por acá para que cuando trace mi línea me dé totalmente recta. Continuando del punto 4 sobre la línea, vamos a aplicar la mitad de la base, pero en este caso vamos a sumar 3 centímetros. Al sumar esos 3 centímetros, ese resultado sería lo que yo aplicaría de 4 en dirección al 5, donde llegue la medida, pongo un puntito y pongo el número 5. En este caso vamos a unir el punto 3,5 con una línea totalmente recta. Continuando del punto 5 al punto 6, vamos a aplicar una décima de la base. Acuérdense que la décima se saca dividiendo la medida de la base entre 10. Y eso pues vendría siendo una décima de la medida de base. Sería lo que yo aplicaría sobre la línea del 5 al 6. Por ejemplo, si la base, por decirme, dio un ejemplo, 26, la décima sería 2.5, un ejemplo. Pero en este caso, pues ya saben, ustedes buscan su medida de base, lo dividen entre 10 y sería lo que aplicarían del 5 al 6. En este caso, también del punto 5 al 7 vamos a aplicar lo mismo que aplicamos del 5 al 6, que es decir, que la medida de base lo dividimos entre 10 y lo que nos dé de resultado sería lo que aplicaríamos del 5 al 7. Si se fijan, es lo mismo que aplicamos del 5 al 6, es decir, lo mismo del 5 al 6 lo mido y es lo que voy a aplicar del 5 al 7. Luego, del punto 2 hacia la derecha, vamos a trazar una línea paralela con el borde, que vendría siendo ya la base de la sudadera. Así como les he explicado el proceso, pues para que la línea quede totalmente recta. Continuando del punto 2 hacia la derecha, vamos a aplicar la mitad de la bota, del contorno de bota, y esta vez le vamos a sumar 4 centímetros. Donde nos dé esa medida, vamos a fijar el punto 8, es decir, la mitad de la bota, 16. Y si le sumamos 4 centímetros sería 20. Entonces yo mido con mi regla 20, a donde me llegue la medida pongo un puntico y ahí al ladito pongo el 8 como guía. Continuando, vamos a unir con una curva el punto 6 con el punto 7 para sacar la medida del tiro.
De pronto aquí más de una le entrará la duda que por qué razón en la espalda también se mide una décima al igual que el delantero. Si nos fijamos, nosotros del 4 al 5 aplicamos la mitad de base más 3. Así que lo que se requiere adicional ya se aplicó de 4 al 5, pues para que el tiro quede más profundo o más larguito para que la clienta pues le horme de forma adecuada. Continuando, del punto 2 sobre la línea hacia arriba vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay de 4 al 2 y a esa medida le vamos a sumar 4 centímetros. Donde de esa medida vamos a aplicar el punto 9. Es decir, voy a tomar con mi regla, voy a medir cuánto hay de 4 al 2, en la mitad, esa mitad le voy a sumar 4 hacia arriba y ahí es donde voy a aplicar el punto 9. Luego, del punto 9 a la derecha vamos a trazar una línea paralela con el borde. Acuérdense que hay que hacer para que quede totalmente recta. Continuando, del punto 9 al B vamos a aplicar la misma distancia que nosotros aplicamos de 9 al B delantero, pero le vamos a sumar 1.5. De pronto en el delantero no se desarrolló de esta forma porque se acuerdan que en el delantero lo que hicimos fue trazar una línea y de la A hacia B aplicamos, disminuimos una medida, pero en este caso vamos a tomar de referencia el molde delantero, vamos a medir cuánto nos dio de 9 a B en el molde delantero, a esa medida le sumamos 1.5 y es la medida que vamos a aplicar acá, ya que en el molde de la espalda pues tiene que quedar un poquito más grande que la parte delantera. Continuando, vamos a unir con línea curva el punto 7 y el punto B para ir dando forma a la parte de la pierna. Continuando, el punto B al 8 lo vamos a unir con una línea recta. Luego vamos a aumentar en la parte de abajo 3 centímetros para el dobladillo, pues esto ya sabemos que va de acuerdo al diseño. Es lo mismo que hicimos en el delantero, aumentamos nuestros 3 centímetros como falso dobladillo, como algunos le llaman. Luego, del punto 3 hacia arriba, vamos a medir 3 centímetros y vamos a fijar el punto C. Esta medida pues que vamos a subir acá pues tiende a variar en qué sentido, porque un estándar son 3 centímetros, ¿cierto? Pero vamos a conseguir personas que tienen bastante cola, hay casos en que hay que subir 4, hay que subir 5, que hay que subir inclusive hasta 8 centímetros, porque son personas que tienen bastante cola. Esto es para que en la parte de atrás no nos quede, como dicen en términos coloquiales, halcón o corto, y pues no se vea de más. Entonces, mido de 3, en este caso vamos a trabajar la medida estándar. De 3 hacia arriba vamos a medir 3 centímetros y a donde llegue la medida aplicamos el punto C. Luego vamos a unir con línea recta el punto 1 con la C. Si nos vamos a dar cuenta, aquí nos va a quedar como una forma del punta, que es lo que va a hacer que en la parte de atrás tenga mayor cobertura. Luego, acá arriba vamos a adicionar como si fuese un falso, como si fuese un margen adicional, que este margen va a variar según lo que nosotros dejamos en el delantero. ¿Se acuerdan que les dije en el delantero que nosotros dejamos según el grosor del elástico? Entonces, si nosotros en el delantero dejamos 6, pues acá también hay que aumentarle 6, pero en diagonal. Es decir, yo del punto 1 acá mido 6, del punto C acá mido 6 y trazo una línea totalmente recta para que me quede totalmente paralela con la nueva línea inclinada. Si ya, recuerden que si de pronto el elástico es de 2,5, se le pone 5, o sea, tiene que ser exactamente lo mismo que se aplicó al delantero, porque si esta medida varía, pues los costados no me van a coincidir cuando vaya a coser. Y pues de esta forma finalizamos el molde de la espalda. Entonces, que tengan una excelente tarde.